pensar solo en ti, solo en ti. Navidad se trata de ti, de tu gran amor, tu resplandor. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti. Quiero pensar solo en ti. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, mis amigos que nos escuchan. Gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Es mi deseo y oración que la gracia, la misericordia y la paz de Cristo sean con ustedes. Estamos en tiempos de Navidad y por eso quisiera leer un pasaje que usualmente reservamos para este tiempo navideño. Está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, y vamos a leer del verso 18 hasta el 25. Es el nacimiento de nuestro Señor, según es revelado por Mateo, el apóstol de nuestro Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora en que el cielo invade la tierra, cuando celebramos el nacimiento y la encarnación de nuestro amado Salvador, te pedimos gracia para predicar esta palabra y, Padre, que tú toques nuestros corazones y los prepares para recibir la bendición que tú quieres darnos. Señor, nuestros corazones a veces están quebrantados, están dolidos. Se ha sufrido tanto durante esta pandemia y solo tú conoces lo que cada uno está sufriendo. Pero, Señor, te pedimos gran consolación para tus hijos, para tu pueblo. Danos un vislumbre de tu corazón, arrópanos con tu amor, revístenos de tu misericordia y, Señor, manifiesta tu provisión y tu protección en estos días en que vivimos. Ahora háblanos a través de tu palabra y gracias que nunca vuelve a ti vacía. Ahora ministra nuestro corazón por medio de tu Espíritu para gloria de nuestro Rey Jesús. En su nombre te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Cuando el cielo invade la tierra, ese es el tema de los mensajes que estamos predicando. Cuando el cielo invade la tierra. Y cuando el cielo invade la tierra, vamos a ver hoy, el peor día de tu vida puede llegar a ser el mejor día de tu vida.
Cuando Dios invade la vida de un hogar, vamos a ver que aún en ese hogar, el peor día de la vida puede llegar a ser el mejor día de la vida. Craig es un joven ministro que trabaja en Long Island. Él recuerda que cuando era adolescente, su padre compró un bote y ellos estaban tan contentos porque el padre había separado un día para irse a un lago a pescar. Él estaba contento, los planes, las expectativas. Él estaba pasando por una etapa difícil en su adolescencia. Su padre no era una persona muy comunicativa, él era un veterano de la guerra de Vietnam, llevaba muchas cosas dentro de su corazón y su hijo estaba ansioso de tener este tiempo especial con su padre. Así que cuando salieron y partieron, bueno, él estaba lleno de expectativas, lleno de alegría, lleno de gozo. Iba a ser un día espectacular. Bueno, no habían manejado mucho tiempo cuando el bote en su remolque iban manejando, de pronto se le ponchó una llanta. Tuvieron que detenerse a un lado del camino, tuvieron que salir, ver lo que había sucedido. El padre dijo, bueno, hay que cambiarla, esto va a ser un poquito complicado, hay que remover el remolque para poder cambiar la llanta. Y el joven, pues bueno, al principio él estaba, toda esa euforia que él tenía y anticipación de ese día gozoso, empezó a desinflarse. Le dijo, papá, pero qué problema. Pero su papá le dijo estas palabras, tranquilo hijo, las cosas pudieran ser peores. Así que tomaron un tiempo, removieron la llanta, ahí mismo la repararon, el padre sabía lo que estaba haciendo, la volvieron a llenar, ellos tenían una bomba de llenar, así que lo hicieron todo, tomó un buen tiempo, pero lo lograron, otra vez se pusieron en camino. Finalmente llegaron al lago donde iban a pescar, pero bajando el bote hubo un problema y Craig perdió el control de lo que a él le tocaba, el bote se cayó, se hizo una bolladura al lado, él estaba molesto consigo mismo, él pensó que su padre se iba a enojar. Pacientemente el padre le dijo, no te preocupes hijo, tranquilo, las cosas podrían ser peores. Bueno, eso no era lo que él quería escuchar en ese momento, ver a su padre tan tranquilo, tan estoico en todo lo que estaba pasando. Bueno, el caso fue que finalmente se fueron y estaban en medio del lago. El bote tenía un pequeño motor, ellos lo estaban disfrutando y después de pescar por un tiempo, de pronto, cuando trataron de volver a encender el motor para moverse a otro lado, el motor no estaba funcionando. Se quedaron en medio del lago averiados. Y él estaba molesto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, hay que remar. Sí, tenían los remos, vamos a remar con el bote. Tuvieron que remar por largas horas para volver a llegar a la orilla. Oh, Craig pensaba que el día entero había sido un fracaso. ¡Qué desperdicio! Tanto problema. Lo que iba a ser el mejor día de su vida llegó a ser el peor día de su vida. Pero cuando empezó a quejarse, su padre le dijo otra vez la repetida frase, hijo, tranquilo, las cosas podrían ser peores. Bueno, por un momento volvió a parecer que era lo peor porque de regreso a casa, la misma llanta que se le había ponchado anteriormente esta vez se despedazó. Así que no pudieron seguir adelante, tuvieron que llamar grúas que vinieran. Bueno, el caso fue que cuando llegaron tarde en la noche ese día a su casa, su hijo estaba totalmente frustrado. Era el peor día de su vida. Pero con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, Dios le dio a Craig una perspectiva muy diferente de ese día. Quisiera citarte lo que él decía. Él decía, ver a mi padre enfrentar la adversidad con aplomo, con paz, con determinación, se quedó grabado en mi espíritu. Llegué a concluir que ese día que Dios me había dado, había recibido una bendición disfrazada. Mi padre, veterano de la guerra de Vietnam, enfrentó grandes desafíos y adversidades durante la guerra. Y aquel pensamiento, lo peor podría ser, las cosas podrían ser peor, le animó a no darse por vencido. Cuando hoy enfrento mis desafíos, decía Craig, las palabras de mi padre vienen a mis oídos, las cosas pudieran ser peores, pero si aún lo son, Dios está conmigo, como lo estuvo siempre con mi padre. Craig ahora recuerda aquel día de tantos desafíos con su padre, que en aquel momento pensó que era el peor día de su vida. Hoy el día lo recuerda con cierto afecto y él y su padre se ríen. Su padre ya está mucho mayor, se ríen y recuerdan ese día, pero ya él no lo recuerda como el peor día de su vida, lo recuerda como el mejor día de su vida con su padre.
A veces el peor día de tu vida y de mi vida pueden llegar a ser el mejor día de nuestra vida si el cielo invade la tierra, si Dios toca nuestros corazones, si Dios nos arropa con su misericordia. Mira a José, el humilde carpintero de Nazaret. Él es un hombre ya que está posiblemente en sus 30, se está casando con una jovencita llamada María. Ha habido un desposamiento, y cuando hablamos de que estaban desposados, no es como nosotros decimos en la cultura actual, se habían comprometido. Oh no, el desposamiento era algo mucho más solemne, era algo mucho más legalmente comprometedor. Lo que usualmente sucedía era que se celebraba la boda, venía la pareja, se sentaba con toda la comunidad, con testigos, con familiares, el rabino estaba presidiendo la ceremonia, juntaban sus manos, se hacían promesas, se pedía la bendición de Dios. Era prácticamente un matrimonio civil. Lo único era que no consumaban el matrimonio hasta esperar que tuvieran el tiempo para durante toda una semana tener la famosa ceremonia religiosa. Pero el compromiso era solemne, el matrimonio era legal. Entonces cuando José está prácticamente casado con ella, ahí es donde él descubre que después de haberse ido por 3 meses para estar con su prima Elizabeth, quien tenía en ese tiempo 6 meses de embarazo, ella regresa 3 meses después y le dice que está embarazada. Por supuesto, ella también le dice que es por motivo de una acción divina, que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y esa es la razón por la que ella está embarazada. Pero José está turbado. José no lo cree. Él dice, encima de todo este engaño, también blasfemia. ¿Cómo va a ser eso? Era inconcebible para él. Y entonces José tiene el peor día de su vida, la peor noche de su vida. Lo encontramos aquí, que no puede dormir, está insomne, él está batallando, su mente es un campo de batalla, hay un gran sentido de traición, es como si la rabia, el engaño, el dolor estuvieran esgrimiendo sus espadas en contra de su corazón. El hombre parece que él se quiere quizás hasta morir. Él dice la vergüenza pública, la decisión que tiene que tomar. ¿Qué va a hacer José en medio de toda una comunidad cercana, pequeña, donde todos se conocen, donde hay un gran sentido de unidad familiar entre toda la comunidad? ¿Cómo puede él presentar la cara y anunciar lo que ha sucedido? Si él dice que esto ha sucedido y lo hace público, obviamente sería el fin social para María. El dolor de toda la comunidad se vertiría sobre ella, la indignación de todos vendría contra ella. Ella quedaría marcada por toda la vida. Ella jamás podría levantar la cabeza en medio de Nazaret. Pero por otro lado, él tiene otra opción. Es posible que él inclusive lo haya consultado con su rabino. Su rabino le da la otra opción. Le dice, quizás, mira, tú podrías divorciarte secretamente, anular el matrimonio. De esa manera no pasa nada. Los chismes estarían por ahí. Ella saldría embarazada, daría a luz su hijo, pero igualmente, porque te divorciaste, no se sabría lo que ha pasado. Algunos inclusive pensarían que tú eres el padre y el malvado, el villano eres tú, que después que la embarazaste, te separaste de ella. José está esa noche debatiendo todas estas ideas. Él está abrumado, él está dolido. Los que han experimentado la traición saben quizás con más certeza lo que está pasando en el corazón de este hombre justo que ama a Dios, que no merecía, entre comillas, todo lo que le está pasando. Pero cuando finalmente el hombre está tan cansado que se duerme y empieza a soñar, ahí es donde Dios le revela su propósito. Yo me imagino que el ángel estaba a su lado, viéndolo luchar, esperando que él se rindiera, para entonces tocar su frente y darle la revelación que el Padre tenía para él. Así que cuando él está durmiendo, de pronto Dios le habla y él ve con claridad meridiana que Dios quiere bendecirlo y le va a bendecir con 3 regalos que él no se imaginaba iba a recibir. En medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio del peor día de toda su vida, el cielo invade la tierra para darle 3 regalos a José. Y el primer regalo que Dios le da es consolación. Consolación. El ángel le consuela
Nota que lo afirma, le dice, José, hijo de David. Tú sabes que para un judío de la tribu de Judá, descendiente directo de David, ese era el orgullo más grande que había. Pero como suele suceder, David había quedado en el espejo retrovisor de la historia. Era solo un buen sentir, pero nota, el cielo valida, afirma la gran conexión que hay entre José y el Dios del pacto davídico, el Dios que bendijo a David, que le dio una herencia espiritual, que le dio promesas perpetuas de que sobre su trono se sentaría uno de sus descendientes, que le dio la promesa que a través de él vendría un rey para la eternidad, y este rey sería el Mesías. Y Dios se aparece delante de José y le consuela diciéndole, tú eres parte de lo que Dios está haciendo. Es de manera sobrenatural que él recibe esta verdad. Él se da cuenta de que cuando el cielo visita la tierra es para consolarnos en nuestros dolores. Estamos en una tremenda pandemia donde hemos sido atacados de todos lados. Aún en nuestros hogares, en nuestras casas, en medio de todo lo que estamos viviendo, es como si el enemigo desatara su maldad contra nosotros. En los hogares hemos sentido la pérdida de seres amados. Hemos experimentado el dolor, la angustia, la ansiedad. Hemos tenido a veces las emociones más negativas. Hemos estado luchando contra esos mismos enemigos que peleaba José, con el mal carácter, con el dolor, con la ira. Todas esas emociones negativas a veces tocan a las puertas de nuestras casas. Y hombres buenos y mujeres buenas de Dios tienen que luchar en medio de esa densa oscuridad. Pero recuerda esto, aún ahí Dios quiere manifestar su consolación. Dios quiere traer el cielo a la tierra. Dios quiere traer su luz a nuestros hogares. Dios quiere bendecir nuestras casas, bendecir nuestros matrimonios, bendecir nuestros hijos. Pero es importante, imperativo, que abramos las puertas de nuestro corazón para que lo pueda hacer. Y cuando el cielo visita la tierra, el resultado es consolación. Muchos han perdido seres amados. Muchos de ellos han partido y están en la presencia de Dios. Ellos están viviendo en el cielo de esplendor, están pisando las calles de oro, están viendo la riqueza inagotable, inimaginable que Dios ha reservado para los que le aman. Están quizás viviendo en sus mansiones celestiales, están viendo todas las grandes cosas que Dios tiene en el cielo para sus hijos amados. Tienen la presencia manifiesta del Señor. Ellos están bien, pero los que los hemos perdido estamos sufriendo. Sentimos su ausencia, sentimos el dolor. Pero el cielo quiere consolarnos. El cielo quiere darnos esperanza. Recuerdo escuchar el testimonio de una mujer, ella se llama Kathy, le llaman Curry. Ella cuenta la historia cuando ella creció en una familia numerosa, 15 hijos, algunos de ellos adoptados. Pero una familia donde el padre era un hombre de Dios, su mamá era una sierva de Dios, el padre ya partió, está con el Señor, pero la mamá tiene 90 años, todavía está ahí. Y ella recuerda que sus padres servían al Señor. Cuando el pastor de su iglesia les pedía ayuda en cualquier cosa, ellos se involucraban, ellos amaban servir al Señor. Y en una ocasión la esposa del pastor le pidió a la mamá de Kat que le ayudara, que fuera a limpiar a la casa de una viuda que había perdido su hija. Y ella estaba muy dolida y necesitaba, que no había querido estar en su casa porque su hijita había muerto, estaba muy dolida, pero ahora quería regresar, ya era hora de enfrentar la realidad de su dolor. Y entonces esta mujer y su hija Kat fueron a limpiar la casa. Y mientras le estaban limpiando, dice Kat que ella empezó a limpiar el área donde estaba la chimenea, la mamá estaba limpiando la cocina, y dice que ella está allá cuando de pronto el Señor le dio una revelación. Y en esa revelación ella se vio en el cielo y vio a una jovencita adolescente que estaba con su abuelo, y el abuelo le estaba llevando a conocer cosas preciosas del cielo. Iban a ir a divertirse, ella estaba gozosa, y ella escuchó a esa jovencita decir: oh, abuelito, si pudiera estar con mi mamá ahora, haría lo que siempre hago, le daría un beso en cada una de sus mejillas y le contaría todo lo que está pasando. Y después relató algunas otras cosas y dice que de pronto Kat volvió a abrir los ojos: Señor, ¿qué ha sido esto? Se lo contó a su mamá. La mamá, muy sabia, le dijo: mira, yo creo que el Señor te ha dado algo para consolar a esta mujer. Así que llamaron a la esposa del pastor, ella hizo los arreglos, y esta mamá se juntó con esta joven también adolescente como su hija. Y cuando ella empezó a contarles la experiencia que había tenido, la mamá se echó a llorar.
Y finalmente le dijo, mira, yo sé que esto viene de Dios, porque cuando murió mi hija yo me puse a limpiar su cuarto y a llorar en su cuarto y descubrí su diario y me lo llevé. Y en su diario ella decía, la última noche, dijo, anoche tuve un sueño que el Señor me había llevado al cielo y estaba con mi abuelo y él me está enseñando algunas de las cosas preciosas del cielo. Oh, y ella escribió y dijo, si en ese sueño lo que yo quería era correr a mi mamá, darle un beso en cada una de sus mejillas y decirle cuánto yo le amaba y le extrañaba. La mamá dijo, cuando tú dices eso, habiendo yo leído eso en su diario que todavía tenía con ella, ella dijo, yo sé que Dios me está diciendo que hay consolación, que mi hija está con Dios y que Dios tiene un propósito para ella. Y eso le trajo gran paz a su corazón. Uno de los grandes regalos del cielo es la consolación. Por eso Dios envió el Espíritu Santo, el gran consolador, el otro gran consolador como Jesús, para consolarnos en nuestros dolores, para consolarnos en nuestras pérdidas, para darnos esperanza, para fortalecernos. Ese fue el primer regalo que el ángel le dio a José cuando le dijo que lo que estaba sucediendo tenía todas las marcas de una obra del Señor. El segundo regalo que el ángel le dio a José fue que le dio una asignación. Cuando el cielo visita la tierra es para darnos asignaciones. Todos tenemos un llamado de Dios. Dios nos creó para traer gloria a su nombre y para hacerlo puso en nosotros pasiones, deseos, grandes cosas que nosotros necesitamos hacer con nuestra vida, que al hacerlo traeremos gloria a Dios. Y en este caso tenemos el llamado, pero ese llamado se traduce en diferentes asignaciones. El llamado nuestro siempre es eterno, pero las asignaciones pueden cambiar. Y en el caso de José, él estaba recibiendo una asignación específica. Dios le estaba diciendo, tú vas a servir de padre a mi hijo que va a llegar a la tierra. Tú vas a ser el padre del Mesías. Él sabía que el verdadero padre era el Padre Celestial, pero ahora él tenía la asignación de representar al joven Jesús en su naturaleza humana desde bebé hasta que lo viera por última vez. Él tenía la responsabilidad de representar el patrón humano de la paternidad. Él tenía que ser el padre, entre comillas, de Jesús. La asignación sería temporal, pero era sumamente importante. Jesús tendría que enseñarle al niño Jesús el oficio de carpintero. Esa sería su asignación. Él tendría que darle consejos, guiarlo, ayudarlo a entrar en esta nueva humanidad que él estaba invadiendo cuando se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. José tendría que cumplir esta asignación con un gran sentido de responsabilidad. Él tendría que cuidar, proteger, amparar a su familia. Esa era su asignación. Él tenía que ser sensible a la voz de Dios cuando Dios le dijera o le diera instrucciones precisas. José tendría que obedecerlas, aunque le costara lo que le costara. Un tiempo después del nacimiento del niño, cerca de 2 años después, cuando el ángel le dice, mire, Herodes quiere destruir su vida, agarra al niño, agarra a María, váyanse a Egipto. José tiene que hacerlo, cerrar su negocio de carpintero e irse, dejar su taller e irse en fe a caminar hasta Egipto. Cuando Dios en Egipto le dice, ahora que ya tiene quizás un trabajo estable, tienen casa, tienen todo, Dios le dice, no, tienes que volver a Nazaret. Es importante que mi hijo salga de Egipto, regrese y sea conocido como nazareno. Bueno, José tiene que dejarlo todo, hacer otra vez sus bártulos, hacer su mudanza, regresarse. Él tiene que cumplir su asignación, porque Dios se lo ha pedido. Eso requiere fe, requiere obediencia, requiere sumisión. Bueno, tú y yo también hemos recibido asignaciones. Si tú eres padre de tu hogar, Dios tiene una asignación para ti. Él ha puesto sobre ti la gran responsabilidad de guiar a tus hijos, no solamente de proveerles lo que ellos necesitan. Dios te ha dado la asignación de que para bendecirlos, pues tienes que amar a tu esposa, tienes que proveer para ellos, tienes que protegerlos, pero también tienes que proveer espiritualmente para su bien. Tienes que orar por ellos. Tienes que ir al trono de la gracia de Dios con gran dependencia y decir, Señor, bendice a mis hijos.
Revélale tu propósito en sus vidas, Señor. Oh Dios, no permitas que el enemigo los separe de tu camino. Tenemos que batallar. Si tú eres una madre que quizás estás sola criando a tus hijos, esa es una gran responsabilidad y es una gran carga que a veces es tan difícil para nuestras madres solas. Pero sabes que la gracia, la misericordia de Dios está contigo. La gran autoridad del cielo está en ti. Tú puedes en el nombre del Señor Jesucristo usar esa gran autoridad para bendecir tu casa, para cuidar tus hijos cuando el enemigo viene para atacarlos, para confundirlos, para tentarlos. Tú tienes autoridad en el nombre del Señor Jesucristo para reprenderlo, para atar sus maquinaciones, para decirle, no en mi casa, no con mis hijos, no te puedes meter con ellos. En el nombre del Señor Jesucristo te reprendo. Vete de aquí. Nosotros tenemos esa gran asignación de amar a nuestras esposas, las esposas de amar a sus maridos, de trabajar con ellos, de fortalecerlos, de animarlos, de someterse también cuando están trabajando juntos, buscando la voluntad de Dios. En otras palabras, el esposo tiene la responsabilidad de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es parte de nuestra asignación familiar. Tenemos que cumplir con eso. Es lo que Dios nos ha dado y por lo cual un día nos pedirá cuentas. Y tú y yo decimos, pastor, pero es que no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero por eso es que el cielo invade la tierra para proveernos todo lo que necesitamos, para darnos abundante gracia, para darnos fuerza, para darnos unción. Cuando sentimos que no podemos, que no sabemos cómo hacer las cosas, para pedir sabiduría del cielo, para decirle, Señor, yo no sé cómo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Yo recuerdo hace años atrás cuando mi hijo era jovencito y yo lo reprendí de una manera que quizás fue un poco muy dura con él. De palabras, le hablé muy fuerte y él reaccionó muy herido y después se fue a llorar. Él era muy jovencito, tenía unos 6 o 7 años. Y después yo me fui a mi cuarto y le abrí mi corazón a Dios y le dije, papá, yo sé que hice mal, yo sé que le hablé muy fuertemente. Perdóname, Señor, pero me quejé con Dios, le dije, Señor, yo nunca tuve padre, yo no sabía, no sé lo que es ser papá. ¿Qué voy a hacer? No quiero herir a mi hijo. Y ahí el Espíritu Santo trajo consolación y me dijo, mira cómo yo he sido tu padre, mira cómo yo te he tratado a ti, mira con cuánta ternura yo te he amado, ámalo con esa misma ternura que yo te he mostrado. Bueno, por la gracia de Dios al otro día le pedí perdón, reparamos la brecha y hoy día tenemos una hermosa relación con mi hijo, con mi hija, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero tú y yo tenemos que reconocer cuando nos hace falta la sabiduría del cielo. Cuando un esposo no se lleva bien con su esposa o viceversa, Señor, dame sabiduría, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedes cambiarme a mí para superar las barreras que quizás hay entre nosotros? Todo eso requiere dependencia en Dios. José dependía de Dios para su asignación y Dios le ayudaba. Imagínate lo difícil que tiene que haber sido para José criar a un hijo perfecto. La mayoría de nosotros tenemos todo lo contrario, vemos las imperfecciones, las debilidades de nuestros hijos. Bueno, José no tenía ese problema, Jesús veía las debilidades de él. Él era un hijo perfecto, él necesitaba abundante gracia. Tú también la necesitas, yo la necesito, pidámosela a Dios. Pero el tercer regalo que Dios le da a este amado hombre de Dios, a este José carpintero de Nazaret, es que Dios no solamente le da consolación, le da una asignación específica, Dios le da un propósito más grande que él mismo. El ángel le da a él algo mucho más profundo que una mera asignación. Él le da una razón para vivir. José llega a comprender que Dios está invadiendo la tierra. Él le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, le dijo el ángel a José, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira el gran propósito que Jesús venía a cumplir y José tiene el privilegio de conectarse a los propósitos eternos de Dios. Él sabía que todo lo que iba a hacer iba a traer gloria a Dios.
Él sabía que el reino de Dios estaba viniendo sobre la tierra, que Dios estaba avanzando su agenda, que el Mesías estaba aquí y era su Hijo Jesús. Él sabía que él iba a ser parte de ese gran propósito que Dios tenía. Y él tenía que hacer todo lo que estuviera en su haber para poder contribuir y cooperar en ese gran propósito. La vida de él ahora tenía propósito. No era solo la responsabilidad. Él tenía un propósito porque él sabía que todo lo que él hiciera iba a estar tocado y salpicado con la eternidad. Cuando tú y yo vivimos vidas con propósitos, todo cambia. Cuando tú y yo descubrimos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, todo cambia. O la asignación de José sería temporal. O Jesús crecería, sería de su casa, comenzaría su ministerio. Pero el propósito de Dios en la vida de José sería eterno. Él había sido llamado a ser una luz en medio de las tinieblas. Allí en aquella pequeña villa de Nazaret, José irradiaría su luz a toda aquella persona que llegara a su taller. Él tenía que representar a Dios en su vida. Él tenía que mostrarle al mundo quién era Dios. En cierta medida era el embajador del cielo allí en Nazaret. María, su esposa, también. Tú y yo somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Si hemos conocido al Señor Jesucristo, estamos en Cristo, somos parte de su cuerpo, somos parte de su iglesia. Y en este tiempo que estamos viviendo de densa oscuridad, es cuando tú y yo como antorcha debemos brillar de la manera más brillante, de la manera más radiante. Es cuando el brillo del cielo tiene que estar en nosotros. Y la única manera en que eso sucede es que tenemos que conectarnos con Dios. Yo a veces pienso que mis manos son los enchufes con los que yo me conecto a Dios. Y cuando yo levanto mis manos a orar es como si yo me conectara a ese gran poder y esa gran presencia, que es la presencia de nuestro Dios. Y es cuando estoy más cargado y me conecto a Dios, donde siento que el cielo baja a la tierra y me ministra. Y siento que en la adoración Dios consuela mi corazón, me da nuevas fuerzas, renueva mi visión. Tú y yo tenemos que vivir vidas conectadas con Dios en estos tiempos de oscuridad. Tú sabes que en este tiempo navideño mucha gente empieza a poner decoraciones navideñas afuera, luces de colores, arbolitos de Navidad, y a veces la gente los decora muy bonitos, muy especial. Anoche estábamos en una célula y por medio de Zoom nos estábamos conectando y detrás de la hermana veíamos su arbolito de Navidad y estaba brillante, se veía hermoso. Bueno, pero la única manera en que eso puede brillar es si se conectan al centro de poder, al terminal eléctrico de la casa. Solo cuando nos enchufamos podemos irradiar la luz de Dios. Solo cuando tú y yo nos conectamos al cielo lo podemos hacer. Y eso requiere humildad. Eso requiere que muchas veces el peor día de nuestra vida nos arrope, nos quebrante, para desde nuestro quebranto levantar nuestro clamor al Dios que nos escucha. Tú sabes que nosotros los seres humanos a veces no vamos a Dios hasta que no estamos realmente en situaciones difíciles, hasta que no estamos con el agua al cuello. A veces queremos ser los protagonistas de nuestra propia película y ser los que resolvemos y ser los que hacemos y pensamos en Dios como la quinta llanta del auto. Pero cuando entramos en circunstancias donde ya no hay más que hacer, ahí nos acordamos que esa quinta llanta del auto está ya con un propósito. Y a Dios no le molesta que clamemos a Él en el día de nuestra aflicción. Al contrario, Él ha estado esperando humildemente que toquemos a la puerta para que Él nos pueda abrir y nos diga: ¿por qué no llamaste antes? He querido ayudarte. Así que si tú estás viviendo uno de esos momentos, si estás viviendo el peor día de tu vida, ¿por qué no invitar al cielo que llegue a tu hogar, que llegue a tu casa, que llegue a tu vida y transforme el peor día de tu vida en el mejor día de tu vida? Jamás serás el mismo. Termino con esto. José Agosto, un amigo mío, era policía y era parte de la fuerza de choque en nuestro país. Él era un policía atrevido, intrépido, arriesgado. A veces parecía que no le importaba la vida, él era pura acción, el hombre. Pero también ese mismo espíritu le había llevado a vivir una vida
riesgosa moralmente hablando. Aunque había crecido en un hogar cristiano, en las rodillas de una madre que era una guerrera de oración, él se había apartado. Y después se había casado, su esposa no era creyente, una muy buena esposa, pero no era creyente. Pero él había seguido llevando una vida apartada de Dios hasta que llegó un momento donde todo su mundo empezó a colapsarse. Y él empezó a sentir que ahora su mundo se le venía abajo porque sus propios errores, sus malas decisiones, ahora de pronto lo habían metido en un callejón sin salida. Su esposa le pidió el divorcio, todo parecía que todo se venía abajo. Él no sabía qué hacer. Y así que desesperado, un día en una autopista con la lluvia cayendo sobre su auto, sacó la pistola, su revólver de reglamento, se lo puso en la boca, se iba a matar. Y mientras lo iba a hacer, en ese momento decisivo escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿por qué no me das a mí una oportunidad para cambiar tu vida? Y él recordó las oraciones de su madre, recordó la voz del Espíritu Santo que de niño él escuchaba, la voz de Dios que le hablaba. Y por primera vez él se dio cuenta de que Dios le estaba volviendo a abrir las puertas de regreso a casa. Se quitó el revólver de la boca y le abrió su corazón a Dios. Ese sería el comienzo de un nuevo caminar con Cristo. Hoy día él es un hombre de fe. Dios lo usa poderosamente a alcanzar personas con el evangelio que otros no alcanzarían por los medios en que Dios lo ha puesto, en que se mueve. Dios transformó el peor día de su vida en el mejor día de su vida. Él lo quiere hacer contigo. Así que yo te invito a orar ahora mismo, ahí donde estás. Yo extiendo mi mano hacia ti, extiéndela tú hacia mí. Vamos a conectarnos espiritualmente. Y dile al Dios Todopoderoso: oh Señor, yo estoy viviendo algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Estoy enfermo quizás. Estoy pasando momentos difíciles en mi hogar. Oh Señor, estoy sufriendo la pérdida de seres amados. Oh Señor, mi corazón está triste, mi corazón está abrumado. Siento que estoy en una prisión de temor, de ansiedad. Oh Señor, mira, siento Señor la opresión del mal que está sobre mí. Señor, siento que estoy en el peor día de mi vida, pero clamo a ti. Y Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te dice: trae tus miedos, trae tu ansiedad, trae tu depresión, trae tu problema, trae tu preocupación económica, trae todo lo que puede estar aquejándote, tráelo al trono de mi gracia y recibirás misericordia. Así que en este instante llévaselo a Jesús y dile: oh Dios mío, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, ayúdame, socórrome, tráeme esperanza, dame consuelo, asígname algo que tú quieres que yo haga, da propósito a mi vida, cambia mi vida. Oh Señor Jesucristo, solo tú lo puedes hacer. Cuando tú abres tu corazón a Dios, Dios te escucha y el cielo invade la tierra. Y el Señor se encuentra contigo y te ministra y te consuela. Abre la palabra de Dios, empieza a leerla. Dile: háblame a través de tus páginas, Señor. Quiero conocerte, quiero ser cambiado. Oh Padre amado, deja que tu Espíritu Santo empiece a hacer una nueva obra en mí. Cámbiame, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y en este instante el Espíritu Santo te arropará con su misericordia. Y Dios traerá paz a tu corazón. Y Dios comenzará a hacer una obra hoy que te hará una persona diferente en días por venir. Recibe la bendición del cielo. Dile: Señor, yo recibo lo que tú quieres darme en esta hora. Gracias, Señor, por escuchar. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fortaleza en el día de la aflicción y porque tú conoces a los que en ti confían, como dice tu palabra. Y en esta preciosa ocasión te pedimos: arropa a todas las personas que están escuchando este mensaje.
Haz tu presencia manifiesta, envía a tus ángeles a socorrerles. Oh Señor, envía la provisión que ellos necesitan. Oh Señor, envía la sanidad, envía tu palabra y serán sanados, Señor. Envía tu protección, Señor, a sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Envía tu paz, envía tu pureza, envía tu poder, envía tu gracia abundante. Las recibimos en el nombre precioso de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego